Referente de los derechos humanos, su hijo fue desaparecido durante la última dictadura militar con apenas 17 años. Fue parte de la CONADEP y luego una de las principales dirigentes del FREPASO. En 1999 fue candidata a gobernadora de Buenos Aires por la Alianza. Con De la Rúa fue ministra de Desarrollo Social, pero renunció. Y al poco tiempo desapareció el FREPASO y la Alianza. Generó polémica cuando dijo que en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Hoy se suma al debate del aborto y asegura que está a favor de que se abra la discusión. Graciela Fernández Meijide. Graciela, gracias por venir. ¿Cómo está? Bien, gracias. Vio que Cierre le dedicó Chiche recién, ¿no? Bien, sí. Sí. ¿Y por qué? Ella hacía referencia, por si alguien se lo perdió en algún momento, y viniendo de las palabras de Graciela, por eso cobra semejante relevancia la declaración, lo dijo esta mañana en radio con Novarecio, creo que fue. Así es. Astiz deberían darle prisión domiciliaria, así lo dijo. Sí, yo dije, porque se presenta de dos formas esa noticia, lo cual hace confundir. Por un lado, lo presentan como una necesidad del servicio penitenciario de sacar gente de las cárceles porque hay demasiados presos. Eso no es justificativo para que salga ni Astiz ni ninguno sobre todo porque no tiene 70 años, que es una edad que la ley supone que puede ir a prisión domiciliaria. Pero lo que se completa la noticia diciendo que tiene cáncer, y tiene cáncer de próstata. Entonces, mi argumento es, todo lo que nos pasó, y cuando uno habla de derechos humanos es inevitable en la Argentina mirar las consecuencias de los enfrentamientos de los 70 y sobre todo las consecuencias del golpe, la última dictadura y su metodología represiva, que fue el terrorismo de Estado. Uno no puede dejar de apoyarse ahí para decir qué tipo de democracia e instituciones que la consoliden vamos a hacer. ¿Qué queremos? Y en el tema igualdad ante la justicia, ¿queremos en serio igualdad ante la justicia? ¿Queremos en serio igualdad ante la justicia así aquel que esté en juego sea nuestro peor enemigo? Porque si yo me limité a pedir por el derecho de mi hijo, a lo cual tenía todo el derecho del mundo, que no diga que estoy defendiendo los derechos humanos, estoy defendiendo legítimamente los derechos de mi hijo. Si me transformo en alguien, símbolo, a alguien, estoy hablando de organizaciones y sobre todo la justicia, vamos. Claro. Que pertenece a todos, que no es una organización no gubernamental. Si digo, la vara no se puede inclinar para un lado o para el otro porque me caiga mejor o peor el que está en juego. No, tiene que ser igual para todos. Y lo pienso esto desde mis 87 años, de los cuales una buena parte la pasé en una situación porque algo me cambió la vida. El secuestro de mi hijo me cambió la vida. Yo tal vez no hubiera tenido este recorrido, es más que seguro, pero la dictadura me llevó a esto y la desaparición de Pablito. Todos esos años en que elaboré mucho, pensé mucho, tuve que dejar de lado mucho odio. Lo voy a reconocer, ¿por qué no? Tenía odio. Teníamos motivos, ¿cómo no? Para entender que estábamos construyendo el futuro, que no era solamente el momento. En el momento conseguir saber de los desaparecidos, en el momento conseguir la democracia, en el momento ver cómo tiramos. No, estamos construyendo. Si no la vemos así, Argentina no tiene futuro. Y lo digo en todo sentido. Claro. Perdón, fui larguera. No, pero es interesante. Yo me quedé pensando en esto, que la Argentina no tiene futuro si no se construye así. Es muy claro el concepto de Graciela. Claro, y además, desde ese punto de vista, ¿cómo la ve a la Argentina? La veo con las dificultades que vienen, algunas, casi todas del pasado, porque no hay... Hay una frase de Hannah Arendt que dice, el pasado empuja hacia el futuro, aunque uno esté de espaldas. Tal cual. Mejor es estar de frente. Claro. ¿Y cómo estamos Siempre hoy? te lleva. Y bueno, yo creo que a veces estamos de frente, que hay gente que está de frente
va por ahí, y otros que siguen mirando el pasado, enceguecidos por ese pasado y todo lo que eso nos trajo, y no pueden mirar que la obligación del hoy es trabajar para el mañana. A mi edad, si yo estuviera pensando en cómo me las arreglo hoy y demás, a ver, me las tengo que pensar porque me acaban de poner un marcapasos, esas cosas. Pero bueno, miro para adelante. Pero tengo la obligación, así como sentí la obligación de escribir porque había sido protagonista, no siendo yo escritora, no es mi profesión, pero creí que había que dejar testimonio, así se va construyendo la historia, con muchos testimonios, algunos hasta disímiles. Así como eso, creo que mi obligación hoy es empujar lo más que puedo y hasta donde puedo la igualdad, en este caso, ante la justicia. Claro. Hubo un fallo de Carmencita Argibay, quien todo el mundo festejó que fuera nombrada miembro de la Corte Suprema en la última modificación, en la penúltima modificación de la Corte, que ella, contra todos los votos, votó sola, diciendo: a Riveros es cosa juzgada, no se lo puede volver a juzgar. Él lo fundamentó. Y Carmencita había pasado 6 meses presa, víctima de la dictadura. Qué bárbaro. Pero tenía ese don, o como deberían tener todo el mundo, de lo que es el respeto por el deber ser. No por el me parece, claro. Y ahí está o mi sentimiento. Y ahí está un poco perdido eso. Y alguna gente sí, otra no. Qué sé yo no quiero ser terminante y decir, no, no. Creo que hubo demasiado tiempo, que hubo concesiones, que muchas veces en el tema justicia y aún a los funcionarios les impacta la opinión pública y no siempre es lo mejor. Claro. Más bien es más seguro ajustarse a la ley. Pero aparecen situaciones muy paradojales, ¿no? Porque el año pasado, a esta altura del año, estábamos discutiendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia por el 2x1. Y la gente se llama justo en esta época. Y ahora, justo en esta época, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted qué percibe que pasa por algún sector de la sociedad o en este caso de quienes deben ejecutar una decisión para plantearlos en estos momentos tan cruciales? ¿O se da por casualidad? Hasta donde sé, y ustedes por ahí saben más, es una iniciativa del Servicio Penitenciario. Es más, yo creo que el secretario de Derechos Humanos se pronunció en contra, Abrujo. Tampoco sé si por convicciones profundas o por esta historia de la opinión pública, no lo sé, claro. Y me permito disentir con él. Pero más bien, más allá de que haya intencionalidad atrás, que la ignoro, fue de un sector. Ni siquiera del Ministerio de Justicia que salió esto. Esto salido del Servicio Penitenciario diciendo, bueno, escúchense, nos caen los pesos por la ventana, claro. Hay que sacarlos y está este listado. En ese listado aparece. Graciela, en estos días que pareciera que muchas veces la discusión, si lo definimos como derechos humanos o más precisamente en la dictadura, vuelve a ser el número y se empieza a discutir 30.000. Digo, ¿amerita seguir discutiéndolo? ¿Es simbólico? ¿Qué posición tiene? Es simbólico, es simbólico. Es simbólico. Es simbólico. Y hay una pregunta que yo les hago y hago a la sociedad en su conjunto que nos esté escuchando. Acá hay en los monumentos, en las listas que recuerdan los desaparecidos, los monumentos que recuerdan los desaparecidos, la lista que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, no llegan a los 9.000 nombres documentados. Documentados, no hay 9.000. Yo no jugaría nada de mi prestigio, de mi nombre, en decir, son esos y nada más que esos. Claro. No, yo digo, eso es lo que está documentado. Documentado. Exactamente. Si así fuera, hay 22.000 familias en la Argentina que no hicieron una denuncia. ¿Ustedes creen posible? Aquella gente que sería otros desaparecidos
no militaban en ningún lado, no había compañeros que hicieran denuncia. Ahora, ¿dónde se produjo el quiebre para considerar a Maldonado un desaparecido cuando se produjo aquella desaparición y ya había... No, ahí hubo primero una desgracia, que es la muerte de un muchacho. Y el dolor de toda su familia. Esto hay que reponerlo primero que nada. Segundo, hubo un uso político. Hubo un pésimo uso, un malintencionado uso político, que culminó cuando dicen ya está el primer desaparecido de Macri. De ahí era un sector que a toda costa, y parte de ese sector ha declarado abiertamente que quiere que Macri se caiga, lo cual realmente es apología del delito en cuanto a lo institucional, ¿no? Y se encaminaron ahí, encontraron una puerta y una oportunidad. Fíjense que a lo largo del proceso, que fue realmente muy largo, y con muchos errores del parte del gobierno también, que quedó como diciendo cómo me pasa esto a mí, como si no pudiera ocurrirle. Claro. Poco a poco, y sobre todo cuando se descubre el cuerpo de Santiago, inmediatamente el CELS dice, la abogada que está ahí no pertenece al CELS. Se retira, porque fue un papelón. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dicen los abogados de Mendoza, no pertenece a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y es verdad, había sido una estafa de nombre. Era Asociación por los Derechos Humanos, y así se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo la denuncia, y así lo tomó la Comisión Interamericana. Fue muy grave todo lo que pasó alrededor del caso Maldonado. Muchas implicancias, incluso en organismos internacionales que deberían ser mucho más serios. Jorge. Graciela, hoy vivimos muchas manifestaciones, violencia, grieta. Hay muchos fundamentalistas en nuestro país basados en intereses, que es distinto que lo religioso, ¿no? No, seguro en eso. Jorge, ¿no? Jorge. A ver, una cosa es fundamentalismo, que es una convicción fanática sobre un principio. Exacto. Que se puede construir sobre lo religioso, sobre una creencia política, sobre lo que sea. Que eso lo que termina ocurriendo más tarde o más temprano es que se va achicando, porque hay una reacción contra eso, y en la medida que se achica se radicaliza, se hace cada vez peor. Otra cosa son los intereses. En la Argentina, vivir del Estado es casi un estado natural para montones de gentes. No solo quienes son empleados, supernumerarios y demás, sino también empresarios. Sí, sí, claro. Y también sindicalistas. Y también políticos. Y también gente de las iglesias. Es como que una comodidad de tener un Estado que abastezca todo. Y últimamente medios también. Y yo pocas obligaciones, en general. Casi todos nosotros. Claro. Graciela, ¿hay espacio para la construcción de un nuevo proceso progresista en el país como el que se conformó? Voy a poner nombres propios: Sabatella, Chacho Álvarez, Aníbal Ibarra, no tenían el mismo nivel, no tenían el mismo nivel. No tenían el mismo nivel. Digamos, Sabatella que Chacho Álvarez. No, claro. No, por supuesto, pero... lo que fue el Frepaso. Yo pienso que sí, pero lo que pasa... Y una parte de eso, de hecho el radicalismo, una parte está con Macri, otra parte ha quedado con los Kirchner, qué sé yo, se dispersó. Otra parte está en Rosario sosteniendo como puede. Yo escuchaba antes las preguntas que le hacían a Chiche Duhalde, ¿no?, sobre el peronismo. Y yo coincido con ella en que ojalá el peronismo se recomponga democráticamente. Y por una vez y para siempre, y tomando el ejemplo de Cafiero, porque la derrota del peronismo en el 83 llevó a mucha gente inteligente en ese momento y sensata a decir, tenemos que repensar esto. Y se hizo la famosa renovación del peronismo. Después
eso fue deteriorándose detrás de cada crisis. Porque detrás de cada crisis lo que vienen después de crisis económicas son gobiernos subnacionales, generalmente acostumbrados a gobernar en provincias donde todavía se gobierna con un sistema feudales. La Rioja, Santa Cruz. El caso de Santa Cruz. Claro. Que no era el caso de Cafiero, en todo caso. Y yo creo que el peronismo terminó, y en esto concuerdo con Juan Carlos Torre, que dice la crisis del 2001 que destrozó al FREPASO y golpeó muy duramente el radicalismo, está golpeando ahora al peronismo. De las similares, de la similar, una magnitud similar. Pero sí, está sin poder hacer pie. Yo creo que hay gente valiosa, pero además hay una cosa que dijo Chiche Duhalde, y es en la que yo estoy convencida. Gobiernos que no tengan oposiciones fuertes pueden sentirse fuertemente atraídos por aumentar su poder más autoritario. Y no digo que esté en el ADN de Macri, pero es casi inevitable. Claro. Una de las catástrofes grandes nuestras en el pasado bastante reciente fue las elecciones en que Cristina ganó por 54 y la oposición sacó 17. Claro. No hay oposición posible en el lugar que corresponde, que es el Congreso y en todo lo que hay de los territorios. Por eso me parece que es bueno que haya fuerzas para pensar en alternativas. No sé si para el año 19, y todo dependerá cómo vaya el gobierno de Macri, sobre todo en la parte económica, alcanzarán a tener candidatos para la presidencia, o candidatos que tengan chances realmente para la presidencia, pero yo aspiro a que se conforme, y ¿por qué no el peronismo también tener su parte progresista por encima de la parte conservadora que ese movimentismo siempre tuvo? Le quiero hacer una última pregunta de mi parte, que recién lo conversábamos fuera del aire, y se lo pregunto así como lo hablábamos, vinculado a los derechos humanos. Una, ¿están jodidos los derechos humanos? Y segundo, si están jodidos, ¿cuándo se jodieron? Yo creo que se jodieron en la medida, estamos citando, vamos a dar el copyright a la frase de Vargas Llosa en Diálogos en la Catedral, cuando se jodió Perú. Acá es cuando se jodió el acuerdo, el consenso del 83. El consenso del 83 era nunca más. Y era nunca más en dos sentidos. Era nunca más a la violencia que tuvimos, a las confrontaciones violentas y a las dictaduras, nunca más. Pero además había como una contracara, y para siempre, construcción de mejor democracia, construcción de mejores conceptos en derechos humanos, afianzar los derechos civiles, los liberales, digamos, los políticos y civiles, pero ir por más, ir por los derechos sociales y culturales, por los ambientales. ¿Cómo hacemos para avanzar en ese sentido? Y en algún momento se jode cuando lo único que se hace es mirar para atrás, se ensalza como acciones legítimas lo que fue la violencia de las organizaciones armadas en los 70, se heroiza eso y se termina en un 24 de marzo pasado atacando al gobierno elegido por la gente, es decir, repitiendo actitudes que nos costaron mucho de desconocer el voto de la gente. ¿Cuándo pasa eso en el kirchnerismo? ¿Durante el kirchnerismo? Durante el kirchnerismo, pero por sobre todas las cosas, cuando organizaciones de derechos humanos que eran símbolo, admiten que forman parte de un gobierno espacio político, claro. Y en cuanto de un espacio político. En cuanto ocurre eso, dejan de ser organismos no gubernamentales. Claro. Pasan a ser una rama de un espacio político partidario que va a competir. Tienen derecho a título personal, deberían dejar de decir que representan
a un todo en el tema de derechos humanos. Claro. Jorge. Graciela, veo que hay una mezcla medio conflictiva en nuestra sociedad. Por una parte tenemos presidencialismo y por otra parte... Excesivo. Que es excesivo, lógicamente. Y por otra parte la sociedad es paternalista. O sea, busca ese guía o esa guía. Digo, ese mix... ¿No es medio contradictorio? No, yo creo que no se da solamente acá, ¿eh? Fíjate vos que un sistema parlamentario como tiene Inglaterra ante la guerra, por ejemplo, apoyaron a Churchill, que tenía en contra a su partido. Es decir, en situaciones de necesidad es natural que la gente busque un líder, un liderazgo. No es bueno que no haya partidos políticos. Tampoco es un tema privativo de la Argentina, ¿eh? Están entrando en crisis, porque está entrando en crisis las formas representativas que daban poco espacio en serio al diálogo con la gente. Y esto lo puso en crisis, me parece a mí, entre otras cosas, el avance tecnológico que permite que todo el mundo se exprese. Algunos con sensatez y otros realmente, a veces lamentablemente. O como descubrimos ahora, que se meten empresas a modificar o a querer modificar. Ver de cómo direccionar opinión y voto. La opinión para favorecer, etc. Habrá que pensar nuevas formas de control, habrá que terminar con la corrupción, porque si ustedes leen cómo hacía esa empresa, básicamente el tema es la corrupción. Sí, claro. Y la oferta de la corrupción y la tentación por la corrupción. Y ahora quería agregar una cosita cuando me presentaron en la pantalla, porque me parece que no quedó claro, diciendo sobre el tema de la despenalización del aborto, que yo impulsaba el debate. Sí. Lo impuso el debate desde una posición. ¿Y cuál es? Yo apoyo la despenalización del aborto. Que haya despenalización del aborto no quiere decir que sea una ley que obligue a abortar. No está claro. Por favor. Claro. Porque se lo pone, sino, sobre todo si se introduce la cuestión subjetiva de la religión, que creo que hay que dejarla aparte, porque las cuestiones íntimas son íntimas. Una ley tiene que ser para quienes tienen religión y para quienes no lo tienen, o tienen distintas religiones, y para el bien común. A mí me parece que despenalizar algo que se está haciendo sin penalizar, y yo no, ahí tengo una diferencia, me parece, con el final de lo que decía Chiche. El problema no es solamente la gente más humilde, que muchas veces entre las adolescentes, estar embarazada es una toma de estatus, aunque parezca mentira, claro. Aunque después ese chico no se sepa muy bien quién lo va a criar, pero en ese momento tiene que ver con una presencia en un lugar donde no existía. Pero hay mucha gente que no tiene ese problema y que recurre a clínicas a donde paga, porque resuelve, mujeres, no digo gente, porque son mujeres, que resuelven su contradicción entre seguir embarazada o no seguir embarazada. Claro. Ahora, ¿por qué va a ser penalizada? Esta es la cuestión. Está clarísimo. Sobre todo si se respeta en los tiempos, que habrá que discutir, eso sí, cuáles son, apoyándose en la medicina, en las ciencias y demás. Y hago un último ejemplo, si me permite. Sí, claro. Cuando se discute y se dice que la vida empieza en el momento de la concepción, y hoy tenemos muchísima inseminación artificial, fertilización asistida, etcétera, etcétera, donde mucha gente, muchas parejas hacen congelar los óvulos no implantados por las dudas si alguna vez lo van a implantar. ¿Qué pasa con esos óvulos? Si yo les pongo una posibilidad, hay un laboratorio donde hay 500 embriones potenciales. Ahí están. Y hay 2 personas que cuidan y hay un incendio. ¿A quién van a salvar los bomberos? A las personas. Claro. Entonces,
Sí, es un buen ejemplo. Graciela, gracias por la visita, ha sido un gusto poder escucharla con tiempo sobre tantos escenarios y lo que está pasando hoy en la Argentina. Como siempre, un gusto y muy amable por su tiempo. Gracias. Es un gusto para mí. Gracias, muy amable. La última pausa en 23 en punto, no se vayan, ya venimos. Estas vacaciones disfruta como nunca del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad. Vamos a tener colonias de vacaciones, grandes recitales, importantes artistas, teatro, stand-up, danza, orquesta, circo, cine, corredores gastronómicos, actividades deportivas y shows para toda la familia. Todo gratis y en tu barrio. Para más info, entra en sanmartin.gov.ar y entérate de todo lo que podés hacer este verano en San Martín. Viví cultura en tu ciudad. Municipalidad de San Martín.